Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo está? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Hoy vamos a hablar sobre los talentos que todos tenemos en nuestras vidas. Quien te habla, profe Lalo Sodaligui, casado, hincha de Racing, 3 hijos, programa que se realiza desde el sur de la provincia de Salta. Hoy lo estamos haciendo desde el Dique, Club Caza y Pesca en Rosario de la Frontera. En la película de los coristas aparecen unos niños después de la Primera Guerra Mundial en Francia que vivían en un orfanato terrible por su estructura, por su formato, y realmente había chicos que eran difíciles de contener, de educar, porque eran terribles. Imagínense, se habían criado sin sus padres, sin sus madres, en un ambiente de guerra, más en una crianza con un sistema en el cual era todo a través de órdenes, de golpes, de castigos. Indudablemente que había mucha dolor y muchas circunstancias difíciles en esas personas. Hasta que aparece un preceptor que los ama, que los quiere, que los contiene y que les enseña a cantar y a formar un coro. Por eso la película se llama Los Coristas, que la invito a que la vean. Realmente es muy buena y estos jóvenes cambian su vida y llegan a ser personas de bien, simplemente porque hubo un preceptor que los amó, simplemente un preceptor que los escuchó, simplemente un preceptor que los quiso. Qué importante que es esto y qué importante es reflexionar ahora que estamos cerca de que empiecen las clases sobre la importancia del educar con el amor, educar con el corazón, no solamente conocimiento, sino educar en valores, educar el carácter, la formación. Aún lo más que está perdido puede ser transformado. Cuento siempre el caso de un joven en una localidad de Anta, al sur de Salta, localidad del Quebrachal, que este joven tuvo en la cárcel y allí, con la ayuda de los profesores, con la ayuda de los preceptores, terminó su primaria, terminó su secundaria y está cursando una carrera terciaria, simplemente porque recibió amor y fue acompañado. Obviamente que exige también la docilidad del educando, pero es importante en la educación educar con amor. Muy cerca del inicio de clases, el programa de hoy tiene que ver con la educación, con los talentos y con lo valioso que somos cada una de las personas. Comenzamos el programa de hoy con este tema musical y ya desarrollamos Momentos de Reflexión. Buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que el mundo terminó. ¿Acaso vienes a sanarme? No importa, adelante si quieres. Tanto dolor sentí en mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor. Y se escuchó una voz, tu nombre llamaba, viéndome la calma. Y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento.
el sistema educativo actual muchas veces se le pide a los estudiantes, hay un gráfico muy lindo que refleja esto, como si fuese que está un pez, ¿sí? Que está un elefante, que hay un pájaro, y a los tres se le pide lo mismo, que suban al árbol. Obviamente que sube al árbol es el pájaro, naturalmente. El elefante lo puede voltear al árbol, pero es difícil que suba, y el pez, imposible. Muchas veces también el sistema educativo trata de la misma manera a todos los alumnos cuando son totalmente heterogéneos, cuando son totalmente distintos, y requiere una educación particular, una educación basada en el individuo y en las aulas diversas, ¿no? en las aulas que tienen situaciones complejas. Creo que el sistema educativo argentino está en crisis, primero por el tema de la inclusión. Esto de la pandemia ha dejado muchos jóvenes afuera del sistema, que no han estudiado, que no se han conectado, muchos que no tenían teléfono y otros que no querían, y ha generado unos 2 años en el sistema educativo realmente ha tenido un pozo muy grande. Es verdad que sí, la educación de pronto se dio de una forma no formal y en la casa hemos aprendido otras cosas, hubo emprendimientos, hubo otro tipo de aprendizaje, se mejoró la tecnología tanto para el docente como para el alumno. Sin embargo, muchos jóvenes y niños han quedado fuera del sistema. Lo mismo ha pasado con la calidad educativa, sobre todo en la escuela pública. No son la misma cantidad de contenidos que nos enseñaban a años anteriores, o que un docente enseñaba anteriormente, lo que se enseña ahora. Por ahí no es la cantidad tampoco, sino es la calidad, los métodos. Y esto está comprobado en las pruebas que se han realizado en forma internacional sobre los resultados de la educación. Entonces, al iniciar este año lectivo es importante que todos hagamos una mirada de reflexión hacia nosotros mismos, ¿no? Sin caer en el espíritu de la crítica, todos tenemos que mejorar. El rol del papá y la mamá, estar presentes. Cuando fue el primer año de la pandemia, nos quejábamos de todos los trabajos que nos mandaban los maestros, pero ahí empezamos a valorar el rol del maestro, el rol del docente. Entonces, como papá, en este año que se inicia, saber de que tenemos que estar a la par del alumno. A veces en la primaria se está cerca de los chicos, en el secundario ya se los deja totalmente solos. También como alumnos y sobre todo también como docentes, darnos cuenta de que debemos renovar este sistema educativo para que podamos tener un país mejor, ¿no? Este sistema educativo en lo cual, vuelvo al principio, reflotar la gran cantidad de talentos que tenemos en los alumnos, los talentos que tenemos en la aula. Soy profesor de historia y tenía un alumno que siempre cuando estábamos en la sala de profesores, renegaban con este alumno, que no trabajaba, que en las horas de clase nunca hacía nada. No era una persona indisciplinada, no era agresivo, simplemente no hacía nada. Un día charlando con él me doy cuenta de qué es lo que a él le gustaba realmente y era el básquet. Y sin embargo no tenía un club, en el espacio donde él se movía no había un club de básquet. Y bueno, charlando con otras personas le conseguimos unas pelotas de básquet y empezó a armar un equipito y empezó a jugar. Indudablemente, yo por lo menos lo vi reflejado en mis materias, en mis horas, fue el trato totalmente distinto con él. Hubo un acercamiento de corazones, podría decir, y a partir de ese acercamiento hubo una mejora, indudablemente, en su tarea como alumno, en su aprendizaje. Pero, ¿cómo surgió eso? Después de haber descubierto, casi sin querer una charla, el talento que él tenía. Su talento era el básquet y, ¿por qué no la educación física? Todo el rubro eso. ¿Por qué no podía ser él un profesional, podía ser un atleta, podía ser una persona bien, que no era bueno para las matemáticas, no era para la lengua, quizás no le gustaba, lo atraía, pero sí tenía un don, una capacidad? Eso pasó inclusive hasta con Einstein o grandes científicos que en la escuela se aburrían, no andaban bien en otras materias y después llegaron a descollar en su área, porque simplemente no se descubría el talento en la capacidad que cada uno tiene. Y eso es lo que hizo Jesús con los apóstoles. Cuando todo el mundo veía en Pedro un simple pescador, él descubrió un líder que podía ser la roca en la cual se edificaba la iglesia. Todos veían en un tipo bruto, que era un tipo que siempre iba al frente. Sin embargo,
él descubrió el talento. Lo mismo en los hermanos Santiago y Juan, que quizás querían los primeros puestos, todos lo veían como que buscaban aparecer. Sin embargo, él vio los dones de Santiago y de Juan y los llegó a ser los discípulos. Y así fue haciendo con todas las personas que fue encontrando el camino. Fue descubriendo el talento, la capacidad que Dios nos ha dado. Por eso él contó esa historia, ¿no? Que tú la debes conocer muy bien, que ese rey que se fue de viaje y al irse le dejó un dinero a cada uno de sus empleados, que son los talentos, que una cantidad monetaria de ese entonces. A uno le dejó 5, a otro 3, a otro 2 y a 1. Y le dijo que multipliquen eso. Cuando volvió, el que tenía 5 tenía 10, el de 3 tenía 6, el 2 tenía 4, y el de 1 lo había guardado. Dijo, no, yo tenía miedo porque sos un patrón celoso, que quiere sembrar donde no ha cosechado. Yo lo guardé y acá lo tengo. Entonces, ¿qué hizo el patrón? Lo puso a cargo de sus bienes, a los que habían multiplicado los talentos, a los que habían podido hacer fructificar, y a él lo despidió. De la misma manera, Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros talentos para que podamos ponerlos al servicio de la sociedad. Y algunos pueden decir, ¿pero qué talento tengo yo? Bueno, te voy a mostrar el caso de Nick. Nick es un joven que cuando nació no tenía extremidades, brazos ni piernas, y hoy es uno de los conferencistas más grandes del mundo. Es decir, que Dios a todos le da talentos y hay que saber descubrirlos. Vamos a escuchar la vida de Nick, un hombre talentoso, sin brazos y sin piernas. Esta es la historia de Nick, un hombre que nació sin extremidades, no piernas, no brazos, no límites. Un bebé cuya madre ni siquiera quiso mirar cuando nació. Nicolás James Boyachic nació con un extraño síndrome llamado tetraamelia, pero además de eso padecía también otra enfermedad llamada agenesia. Es decir, que sus órganos no se desarrollaron correctamente cuando apenas era un feto. Su vida no fue nada sencilla. Para empezar, su padre casi se desmayó y vomitó cuando lo vio por primera vez. «Llévenselo, no quiero tocarlo ni verlo», dijo. En la escuela, Nick no solo tenía problemas con actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, comer y jugar en el recreo, sino que aparte tenía que lidiar con el constante bullying que le hacían. Era objeto de constantes burlas y acoso escolar por parte de sus compañeros, quienes lo humillaban y ponían crueles apodos como el fenómeno, el demonio y el monstruo, entre muchos otros. Y cuando su única preocupación debió ser solo disfrutar, jugar, reír y ser feliz, entró en una terrible depresión que lo llevó a perder las ganas de vivir y desear solo estar muerto. A los 8 años ya tenía deseos de suicidarse y a los 10 años intentó hacerlo. Buscó ahogarse en su propia bañera, ya que sentía que no valía nada y que siempre sería una carga para sus padres. Su deseo de ser aceptado por sus papás y compañeros era igual que el de cualquier niño. Muchas veces yo me burlaba de mí mismo para que los insultos dolieran menos. Nick bromeaba sobre su condición para ver si así encajaba un poco, pero aún así siempre tenía días malos, donde se ocultaba entre los arbustos o en los salones de clase para evitar que lastimaran sus sentimientos y ser objeto de burlas. Pensaba que él jamás iba a encontrar a alguien que lo amara, ya que ni siquiera tenía brazos con cuales acariciar a la chica de sus sueños, o cómo jugaría con sus hijos si no tenía piernas para hacerlo. Pero de pronto pasó lo inesperado. Al tratar de hablar con sus compañeros de clase y demostrarles que no era un alienígena como le decían, encontró el propósito de su vida, ya que un tiempo después, esas conversaciones con sus compañeros acerca de la forma con que lidiaba con el mundo se transformaron en pláticas para grupos de estudiantes y conferencias para jóvenes en las iglesias. Incluso cuando decidió convertir sus pláticas públicas en su profesión, sus padres cuestionaron su decisión, ya que pensaron que fracasaría debido a su condición. Afortunadamente, su convicción de salir adelante sirvió para inspirar y dar esperanza a quienes enfrentan terribles retos en sus vidas. Para Nick, haber nacido sin brazos y sin piernas no fue un castigo divino. Por el contrario, piensa que esa discapacidad aumentó su poder para servir al propósito de Dios. Ese gran hombre utiliza su condición para ayudar a otras personas, especialmente a los discapacitados, y así inspirarlos con sus mensajes de fe, esperanza y amor. Cuentan que Di María, el Fideo Di María, el jugador de la selección, cuando iba en las divisiones inferiores en Rosario, un director técnico le dijo: con ese físico vos no podés jugar nunca al fútbol en Premier. Hoy es una de las estrellas de la selección nacional y espero que se figure en el Mundial. Sin embargo,
todo depende de los cristales con que uno lo vea. Hubo otro técnico que descubrió en él otras habilidades, no la parte física, pero sino la habilidad para pasar la pelota, para driblar. Entonces es importante saber descubrir las capacidades. Le pasó a Martín Palermo, el gran goleador del fútbol argentino, vino en Tucumán, en San Martín de Tucumán, y ¿qué dijeron? Los tucumanos, un tronco, porque no hizo ningún gol. Sin embargo, en Estudiantes, en Boca, e inclusive en la selección, fue un gran goleador. Todo tiene que ver con el saber descubrir en el otro los talentos, de nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, pero básicamente en nosotros mismos. Por eso plantear cuál es tu talento, cuál es tu capacidad, qué es lo que Dios ha marcado en tu vida, lo que haces bien, cocinar, lavar, filmar, hacer videos, sabes manejar, no sé, ¿cuál es tu talento? Bueno, ese talento lo tenemos que poner al servicio de una sociedad que necesita protagonistas, que necesita dirigentes, necesita Jesús que ponga los talentos al servicio del reino de Dios. Hoy hay mucha gente que está sufriendo, hoy hay mucha gente que está necesitando, hay muchos barrios que necesitan ayuda desde lo económico, desde lo social, muchas familias que están en crisis, muchos abuelos que están solos, muchas personas que llegan un mensaje. ¿Y por qué vos no podés ser esa persona? ¿O por qué no podés ser ese instrumento de Dios para llevar su mensaje de esperanza a este mundo? ¿Por qué no podés ser luz en medio de las tinieblas? ¿Por qué no podés ser alegría en este mundo donde hay tanta tristeza? ¿Por qué no podés hacerlo? Pensalo en esta semana. Dios nos está llamando para construir una civilización basada en el amor, donde las cadenas del amor rompan la cadena de la división, en un país en donde tenemos una grieta muy grande, que si sos de este sector de Juntos por el Cambio, de Macri, si sos del sector de Cristina, si sos del sector de Fernández, si sos del sector de Massa. Sin embargo, yo creo que el día que todos empecemos a vernos los unos a los otros y a ver las potencialidades que cada uno de nosotros tiene, realmente podemos construir una Argentina. No son justamente las palabras que Esteban Bullrich, el que fue ministro de Educación y que ha pasado por un periplo de enfermedad muy duro y muy difícil en estos últimos tiempos de esclerosis, dijo en el discurso que estaba cuando renunció a su cargo de legislador en la Cámara, que dejemos de estar separados y que valoremos las cosas más valiosas. Escuchemos lo que fue su mensaje. Qué misión tan bella ser apóstol, seguir al Señor a donde vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de la paz. Tanto nos amó que al despedirse en la Santa Cena aquella tarde, nos dio como pan su propio cuerpo y su sangre como vino de fraternidad. Tanto nos amó que un Viernes Santo, clavado en la cruz, Cristo murió. Con su muerte Él nos dio la vida, vida de alegría, vida de Hijo de Dios. Al vencer la muerte a los 3 días, Cristo a Galilea retornó. No teman que he vuelto a la vida, vida que nos salva, vida que acerca a Dios. Y se apareció a sus amigos, hablando
Santo Espíritu de amor. Se encontraban ya todos reunidos cuando el día de Pentecostés sintieron cual fuego en el alma y corrieron pronto a manifestar su fe. Qué misión tan bella ser apóstol, seguir al Señor a donde vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de la paz. Los talentos, ¿sí? Todos estamos llamados a mostrar los talentos, a desarrollarlos por el bien de la comunidad. Cuentan que cierta vez en un monasterio llegó la Virgen María con el niño Jesús y salieron todos los monjes a mostrar lo que sabían. Salió el monje que conocía la palabra de Dios y le empezó a citar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la exégesis, y el niñito Dios dice que lo miraba. Salió el otro monje que estaba encargado de la liturgia y salió con todos los cirios pascuales, con todos los ornamentos y le explicó cómo se honraba, cómo era la piedad hacia Dios. Y el niño Dios dice que miraba. Y había uno de los monjes que no sabía casi ni leer ni escribir, pero que había trabajado de malabarista y tuvo unas naranjas y empezó a hacer malabares. Y dice que el niño Dios sonrió profundamente al ver a ese monje que hacía los malabares. Era algo pequeño quizás para los ojos de los hombres, pero valioso para Dios. ¿Cuál es tu malabar? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que sabes? Dios te ha dado inteligencia. Muchas veces te han dicho que no eres inteligente. En la misma escuela o en la misma familia te han dicho que eres un tonto, que no sabes, que no puedes, que no quieres. Sin embargo, tienes inteligencia. Lo que quizás te está faltando es voluntad. Es la capacidad de decir yo puedo. Yo voy a lograr cosas, yo voy a plantearme objetivos, lo voy a hacer porque tengo capacidades, porque tengo memoria, porque tengo inteligencia, porque tengo la capacidad de amar, pero sobre todo porque tengo la fuerza y el poder de Dios que me pueden ayudar para cumplir mi misión. En esta vida todos hemos sido llamados para cumplir una misión. Los talentos que hemos recibido es para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión que tienes? ¿Sí? No sé cuántos años de vida te quedan, pero esos años de vida tienes una misión que cumplir. Tienes que prepararte para hacerla y para hacerla de la mejor manera. Muchos dicen, no, tenés que vivir, pasar el día, que comer. Sí, está bien. Comer, pasear, conocer lugares, está bien, es perfecto. Pero también hay otras cosas. Estás llamado para algo más grande y para más importante. Eres valioso, Dios tiene un plan para vos. ¿Cuál es ese plan? Dios necesita dirigentes, quizás en tu barrio, en un equipo de fútbol, quizás en una academia de danza, quizás, ¿por qué no?, en un partido político, en una comisión, en algún lugar. Estás llamado a construir la civilización del amor, a ser protagonista y no ser espectador. Le decía Francisco cuando estuvo en Brasil a los jóvenes, no balconeen la vida, no miren la vida desde un balcón. No miren la vida como si fuese un partido de fútbol criticando a los demás en las redes sociales, en la tele o en la radio o al vecino que pasa. No, entren a la cancha y jueguen. Pueden ganar, empatar o perder, pero sean protagonistas de la historia, protagonistas de la vida. La Argentina de hoy necesita un protagonismo que no está solamente en los grandes dirigentes o líderes políticos. Somos todos protagonistas de la historia. ¿O vos creés que San Martín podría haber liberado Chile y Perú él solo? No, necesitaba un ejército, necesitaba de cocineros, necesitaba de soldados, necesitaba de todo un equipo para poder hacer. De la misma manera, hoy los grandes logros que podemos tener como país requieren de vos, como ciudadano, como cristiano, para construir la civilización del amor. Este es el desafío que mandamos en el programa de hoy de Momentos de Reflexión. Espero que te haya servido. Lo puedes volver a ver, a escuchar el programa a través de YouTube de Lalo Solaligue, Facebook de Lalo Solaligue,
y recordar esto. Dios te ha dado talentos, tiene un plan para tu vida y tienes una misión que cumplir. ¿Has descubierto cuáles son tus talentos? ¿Sabes cuál es el plan que vas a realizar? Pues si no lo has descubierto, pregunta a los que viven cerca tuyo, ¿cuáles son tus talentos? Y en base a eso, lánzate a cumplir la misión de tu vida. Como decía esa canción, ¿no?, de folclore, que la muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Días atrás, un sacerdote que era mendocino, Joaquín Fernández, estaba trabajando como sacerdote acá en el norte argentino, en los de la frontera, en la segunda sección, y estaba en un proyecto para trabajar con los jóvenes, con esos jóvenes que ni estudian y ni trabajan. Un ataque al corazón lo sorprendió y murió. Sin embargo, su vida fue totalmente al servicio de Dios y la muerte lo encontró no vacío, lo encontró trabajando por un proyecto para los jóvenes. Dios quiere que nosotros, cuando nos tengamos que ir después de haber cumplido nuestra misión y de hacer un proyecto constructivo por los demás. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga a vos. Hasta la próxima. Gracias al equipo de producción, al Colo Funes, a los directores de las radios, a los periodistas de la televisión que permiten que este programa se emita en casi toda la República Argentina, casi en todo el país. Muchas gracias, Dios los ama. Hasta la próxima en esto que es Momentos de Reflexión. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.